todos, hola, muy buenas tardes. Soy Eugenia Garagorri y en nombre de Fundación Arturo López Pérez quisiera darle la más cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos hoy en este primer conversatorio virtual, Cáncer, una enfermedad para el cuerpo, una esperanza para el alma. La pandemia, como estábamos conversando un poco recién con el doctor Chaguán, que va a ser uno de nuestros invitados, nos ha generado bastantes sentimientos como el tema de la incertidumbre, dolor también por la partida a lo mejor de seres queridos, de personas cercanas a nuestras familias. Sin embargo, también ha traído cosas positivas, dentro de ellas, por ejemplo, el uso de la tecnología para poder reunirnos nuevamente. Anteriormente la tecnología a veces nos separaba, y hoy está haciendo todo lo contrario, nos da la posibilidad de poder estar compartiendo con ustedes hoy día sobre esta conversación, estas experiencias que esperamos les pueda servir a muchos de nuestros asistentes, y también nos ha traído la posibilidad de volver a mirarnos hacia adentro, de repente de parar un poco en esta locura que se transforma la vida, en este día a día, de ir corriendo y de dejar de disfrutar cosas simples y que nos pueden hacer tan felices. Y en ese sentido quisimos aprovechar precisamente esta oportunidad para enganchar dos temas. Por un lado tenemos el cáncer de mama, estamos en octubre, el mes de concientización de esta enfermedad, que tiene, por cierto, muy buenos pronósticos de sobrevida si es detectada a tiempo, sin el compromiso de ganglios, con más de un 95% de esperanza. Y por otro lado, la parte más interna, la parte más emocional, la parte más espiritual, cómo lograr a partir de una noticia que para muchas personas puede ser muy devastadora en un principio, poder darle este giro y a lo mejor volver a reconectarnos con nosotros mismos. Sin dilatarnos más, quiero pedirles que me acompañen a darle la bienvenida a nuestros tres grandes invitados hoy. Primero tenemos a Sandra Rojas, ella es mamá de Matías, si no me equivoco, es profesora de matemática y una tremenda emprendedora de la educación, tiene un preuniversitario y hoy día cuenta con orgullo que a su haber tiene 4 puntajes nacionales, ¿verdad, Sandra? Así es, gracias, Euke. Felicitaciones por eso. Les cuento que Sandra fue diagnosticada con cáncer de mama hace 5 años y con ella hoy día vamos a compartir un poco lo que fue su experiencia, cómo vivió la enfermedad y qué aprendizajes también pudo sacar para su vida. Bienvenida, Sandrita. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Paola San Martín, ella es psico-oncóloga de Fundación Arturo López Pérez, cuenta con más de 13 años, si no me equivoco, de trayectoria en lo que es de tratamiento y asistencia a pacientes oncológicos, es una mujer aventurera, le gusta viajar, es muy de piel del contacto con las personas, y una persona tremendamente querida por todos quienes han podido conocerla y tratarse con ella aquí en la Fundación. Bienvenida también para ti, Paola, y gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación y por tus palabras, Eugen. Y por último, tenemos al doctor Badir Chaguán, él es jefe de la unidad de cirugía oncológica, Badir, corrígeme, oncoplástica. Oncología, o sea, oncológica y reconstructiva puede ser. Perfecto, perdón, a veces esas palabras a mí me dificultan, suenan como un poco a trabalengua, pero ahí. Cirugía reconstructiva, también un médico muy cercano, muy querible, muy de contacto, muy de piel, sus pacientes la adoran. Y también un escritor un poco amateur, porque en el 2018, Badir, haciéndole un poco caso a la recomendación de una paciente, editó un libro que es Ídolas, que es la historia de 10 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. ¿No es así, Badir? Así es, que bueno, más que básicamente este libro como lo escribieron las mismas pacientes, es más que nada la recolección lo que hicimos nosotros y la redacción de la historia, pero es un libro que está escrito por las pacientes mismas para pacientes, entonces esa es la fortaleza que tiene. Muchas gracias por la presentación y por tus palabras, Euge. Entonces los tres sean muy bienvenidos, así como también a todas las personas que nos están acompañando en este primer conversatorio virtual. Como les comentaba algunos al principio, quienes quieran enviarnos sus preguntas, en la parte inferior de la pantalla hay un icono que dice preguntas y respuestas, las pueden enviar ahí, nosotros vamos a hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad, y las que no alcancen dentro de este periodo,
vamos a buscar también la alternativa de hacerlo de manera interna. Entonces comenzamos con nuestra conversación, chiquillos. Badir, hablábamos al comienzo, estamos en octubre, el mes de concientización del cáncer de mama, una enfermedad que tiene un 95% de sobrevida si es detectada precozmente sin el compromiso de ganglios. Sin embargo, lamentablemente las cifras no mienten y en nuestro país continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. ¿Qué es lo que nos pasa a las mujeres? ¿Qué es lo que hace falta para remecernos y para hacernos entender, a lo mejor para movilizarnos, a no dejarnos estar? A lo mejor nos estamos postergando demasiado por preocuparnos de otras cosas. ¿Cómo las movemos? Para decirles que en el fondo el cáncer de mama se puede prevenir, se puede tener una buena sobrevida. Tú como médico me imagino que no solamente tienes esta difícil tarea de dar el primer diagnóstico y contener a la paciente, sino que también te pasan cosas como hombre, porque tú eres marido, tienes hijos, entonces cuéntanos un poco. Bien, Euke. Bueno, efectivamente, como tú contabas, el mes de octubre es el mes de la concientización para el cáncer de mama. Hemos visto un poco truncado el mes de octubre pasado por todo lo que pasó con el estallido social. Y este octubre, con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, estos son momentos en que nosotros solemos hacer mucha campaña de concientización, nos movemos harto para llegar a más población. Y sin embargo, estos últimos 2 años han sido un poquito diferentes. Sin embargo, tenemos que alcanzar a llegar a la gente igual, a las mujeres, porque nuestras campañas realmente producen un beneficio, en el sentido de que estamos educando a las mujeres y estamos recordándoles que este cáncer es un cáncer tratable, es curable cuando lo encontramos precozmente, en la gran mayoría de los casos. Como tú bien dijiste, cuando nosotros encontramos un cáncer de mama a tiempo, el pronóstico es excelente, o sea, estamos hablando de sobrevidas mayores al 90%, a 5, a 10, a 15, a 20 años. Por lo tanto, la clave en el cáncer de mama es el diagnóstico precoz. Es estar en el momento preciso, encontrar ojalá las lesiones antes de que se palpen, antes de que podamos tocar algo en la mama. Si ya lo encontramos por el examen, por la mamografía o por una eco mamaria, ese es el momento ideal, puesto que todavía el tumor es muy pequeño como para tocarse. Entonces, lo ideal es encontrarlo lo más precozmente posible. Las mujeres en Chile tienen esta condición en el fondo especial de que excelentes personas, excelentes mujeres en cuanto a todo lo que es el trabajo, son aperradas, tiran para adelante, pero por otro lado son un poco dejadas con su propia salud. Eso es lo que al menos me ha tocado vivir y lo que he entendido con este tiempo que llevo trabajando con el cáncer de mama. Muchas de ellas llegan a un diagnóstico más tarde, producto de que no se han hecho los exámenes que corresponden, han dejado pasar 2, 3, 4, 5 años, muchas de ellas nunca se los han hecho. Nunca se han hecho una mamografía por el hecho de tener miedo, por ejemplo, al examen, de tener miedo a que se les encuentre algo. Cuando al revés, la cosa debería ser al revés, o sea, si hay algo, lo ideal es encontrarlo lo antes posible para poder tratarlo precozmente. Sin embargo, muchas pacientes les da miedo encontrar algo y por eso no se hacen el autoexamen y tampoco se hacen los exámenes de prevención como la mamografía. Entonces ahí tenemos que nosotros cambiar ese switch, hacer que las pacientes, que las mujeres entiendan que su salud es primordial y que tanto su salud afecta también a todo el contexto en el que viven. O sea, no es solamente la salud de uno, sino que de la salud de uno dependen también muchas personas. Nuestra familia, nuestros hijos, en el caso de las mujeres, sus maridos, y así sucesivamente vivimos en una sociedad en que debemos ser activos en nuestra salud, en preocuparnos de nosotros mismos, para que también podamos estar bien con el resto de nuestras familias y nuestros amigos y nuestra gente que nos rodea. Dime. Perdona que te interrumpa, eso te quería preguntar un poco porque en el fondo uno entiende que de repente a lo mejor hay barreras o hay también mucho desconocimiento, porque por ejemplo, tú hablabas del temor, que les puedan encontrar algo,
Yo he escuchado también que hay mujeres que dicen que la mamografía puede doler, pero si tú ves el costo-beneficio, algunas puede que haya una molestia mayor que a otra, pero sin embargo, 15 minutos que te pueden generar una molestia no se comparan con que después te puedan encontrar la enfermedad. Algunas pueden decir, por ejemplo, el tema del acceso. Hoy día, por el tema de salud pública, yo sé que hay mamografías que son 2 o 3 que están confirmadas dentro de un rango de tiempo que son mamografías gratuitas. Y por otro lado, también legalmente, todo trabajador, hombres y mujeres en este caso, pero nos vamos a centrar en las mujeres, tienen por ley derecho a pedir durante el año media jornada para poder realizarse exámenes preventivos. Entonces, en ese sentido, no estaría la excusa, no, es que esto significa que tengo que pedir permiso en mi trabajo, que me pueden poner problemas. Claro, efectivamente contamos con todas esas opciones y muchas veces llegamos incluso a la población que no tiene tanto acceso con el camión, con en el fondo las clínicas móviles de la fundación, a hacer las mamografías a todos estos centros, a todos estos lugares que están un poco más remotos. Ahora, sin embargo, igual pacientes que tienen el acceso a hacerse los exámenes no se los hacen por todas estas razones que tú misma comentabas. Hay pacientes que tienen el miedo de hacerse los exámenes, pacientes que en el fondo lo aplazan por alguna u otro motivo, y tenemos que en el fondo llegar a resolver ese tema, o sea, que la paciente entienda que la preocupación parte por ella misma para poder avanzar en el diagnóstico más precoz. Muchas mujeres también piensan que nunca les va a pasar tener un cáncer de mama. Y eso es algo, también piensan, no, yo no tengo antecedentes familiares, mi mamá es sana, vivió hasta los 90 años, no tengo hermanas con cáncer, ni primas, ni tías, ni nada, no existe el cáncer en mi familia. Sin embargo, si nosotros vemos los números del cáncer, más o menos el 80% de los cánceres de mama no tienen antecedentes familiares. O sea, no quiere decir que por tener un familiar yo debo hacerme los seguimientos y control. Toda mujer mayor de 40 años debe hacerse idealmente una mamografía anual. Toda. A pesar, o sea, teniendo o no teniendo familiares con cáncer. Obviamente en aquella paciente que tiene familiares que han tenido cáncer, ese screening mamario debemos comenzarlo antes. Idealmente 10 años antes del diagnóstico del familiar más cercano. Pero no significa que por no tenerlo esta enfermedad no nos pueda pasar. De hecho, a la mayoría les pasa que, o sea, la mayoría de los cánceres ocurren en pacientes que no han tenido antecedentes de ningún tipo familiar. Los voy a interrumpir un segundito, ahí te perdí un poco al final, Badir, tu conexión, no alcancé a escuchar muy bien lo que dijiste, pero quería contarles y también aprovechar la instancia para agradecerles que estamos compartiendo con 235 invitados. No tengo la posibilidad de ver cuántas mujeres, cuántos hombres, pero estamos muy contentos en el fondo de poder tener a tantas personas reunidas en esta conversación. Badir, lo que tú decías en un momento, esto de que hay también un poco de desconocimiento, desinformación con el tema de que el cáncer está asociado más a personas sobre los 45 años, entonces, y del tema de mucha gente piensa que si no ha tenido algún pariente cercano que tiene cáncer de mama, entonces está libre, no tiene que hacerse controles porque no tiene ningún tipo de problema. Por otro lado está el tema de la mamografía. Tenemos casos de mujeres que dicen, no, yo no necesito hacerme la mamografía porque en el fondo me hago el autoexamen todos los meses. Y aquí me gustaría ser súper enfático, antes de entrar a conversar con Sandrita, que nos cuente un poco su experiencia, su historia, que la mamografía es el principal examen de detección precoz del cáncer de mama y que el autoexamen no reemplaza en ningún motivo a la mamografía, sino más bien es una instancia para que las mujeres conozcan su cuerpo, se revisen mensualmente y también puedan detectar cualquier cambio. Y ante eso, consultar a un especialista. Así es, que la mamografía, como tú nos estás diciendo, es el examen de elección, es el examen de screening primordial para poder diagnosticar precozmente el cáncer de mama. Cuando nosotros tenemos una lesión palpable que se toca, ya estamos llegando un poco tarde al diagnóstico. Entonces lo ideal es haberlo diagnosticado antes. Y antes se hace con la mamografía. El cáncer de mama suele aparecer
con lesiones que se ven como microcalcificaciones en la mamografía cuando recién está empezando. Si nosotros llegáramos a ese tipo de diagnóstico cuando el cáncer todavía se llama in situ, o sea, está encapsulado en una zona de la mama específica, el pronóstico es excelente, incluso más del 98% de sobrevida. Y ese pronóstico va cayendo en la medida de que más grande es la lesión o en la medida que va comprometiendo otros órganos. Entonces es fundamental concientizar a la población de que la mamografía es clave en el screening mamario para poder diagnosticarlo a tiempo. El autoexamen sirve, pero mira, no está comprobado que realmente científicamente sirve como un método de screening. Sin embargo, sirve para otras cosas, sirve para que la mujer conozca su cuerpo. Es bueno que las pacientes se autoexaminen las mamas buscando la presencia de alguna protuberancia, de alguna lesión sospechosa, si hay alguna retracción de la piel o retracción del pezón o secreción por el mismo, alguna zona indurada o ganglios en la axila. Es importante que las pacientes sean activas en su propio examen y conozcan su cuerpo, más que como método de screening, sino que para que puedan consultar si es que apareciera alguna de estas cosas, sobre todo también en las pacientes que no están en un rango de mamografía. Recordemos que la mamografía está demostrada que disminuye la mortalidad por el cáncer de mama desde los 40 años, sobre todo desde los 50. Pero en el rango anterior a esas edades, o sea, pacientes menores de 40 años, que vemos muchos cánceres de mama en pacientes menores de esa edad, la mamografía no está indicada. Entonces, ¿qué pueden hacer estas pacientes? Si bien, si queremos hacer alguna imagen, podemos idealmente hacer una ecografía, pero el autoexamen algo podría aportar en que la paciente consulte si se encuentra algo palpable. O sea, aquí hay un llamado súper importante para las chiquillas jóvenes que a lo mejor nos estén acompañando, o para las mamás que tengan hijas más jóvenes, a enseñarles y a compartirles que en el fondo se dediquen 15 minutos una vez al mes. Las jóvenes siempre están muy concentradas en el celular. Dejar 15 minutos del chateo con los amigos para dedicárselos a ella, revisarse una vez al mes y empezar a conocer sus mamas, y ante cualquier cambio que noten, no normalizarlo, sino que más bien consultar. Sandrita, vamos contigo ahora. Como comentaba al principio, tú fuiste diagnosticada con cáncer de mama hace 5 años. Me gustaría, en el fondo, que nos contaras un poco en qué momento de tu vida te toma este diagnóstico. Saber un poco, por ejemplo, si tú eras de estas mujeres preocupadas o más bien confiadas, si te hacías tus exámenes regularmente, o como buena mujer de repente que no, lo puedo hacer más adelante, el próximo mes, y así se nos va pasando el tiempo. Mira, Euke, para mí como diabética desde los 10 años, insulino dependiente, fui criada en la estructura. A las 8 de la mañana el desayuno, el almuerzo a la 1, a las 5, la 11 y la comida de nuevo a las 8. Entonces, desde los 40, todos los años me hacía mi mamografía y mi ecomamaria. Todos los años. Cae enferma mi mamá a los 70, diagnóstico cáncer de mama, y fue devastador para todo. Ella sobrevivió, hoy día nos acompaña, está bien, pero más rigurosa aún. Ya quería hacérmela 2 veces al año, pero el médico me dijo, basta, tranquila, una vez al año suficiente. Yo insistía, Euke. Yo insistí tanto que me la hicieron. 2 veces en el año. Ese año, y ahí deben haber pasado 8 meses entre una y la otra, me pillan un tumorcito, me pillan algo. Te pasan la eco, el aparato para hacerte la eco mamaria, y se quedaron pegadas ahí. Dije yo, algo hay. Y me llaman a los días y me dicen, venga, necesitamos hablar personalmente con usted. Ya iba, ni te digo, sabía lo que venía. Hijo estudiando odontología, partimos los dos, y él mira el examen, mira la mamo, y me dice, mamá, esto no es bueno.
esto no es bueno, es deforme, él me habló de unas cosas raras que yo no entendía como buena profe de matemática, y empezó todo, y ahí comenzó, pero yo fui muy estricta conmigo misma, y a pesar de todo, pero fue pillado a tiempo, como decía el doctor, si no fuera porque fui rigurosa, Claro. esto hubiese pasado a otra etapa, ¿ya? Y pude, me diagnosticaron, lo encontraron, lo operaron, lo sacaron. Yo me iba a trabajar feliz de la vida, ya estaba lista. ¿Cuándo viene la próxima noticia? La célula no... Sandrita, no sé si a ustedes les pasa que la perdí. Sí, efectivamente se perdió la conexión cuando estaba justo contándonos. Vamos a esperar un poquito a que la conexión de Sandrita vuelva. Por mientras voy a aprovechar de preguntarte a ti, Badir, lo que ella dice. Se había hecho su examen, pasaron 8 meses de tanta insistencia, finalmente le hacen ese año una segunda mamografía y le pillan esta pequeña lesión que ya estaba en capacidad de detectarse. Eso también refuerza la importancia en que las mujeres se controlen año a año, en el fondo, que no Claro. dejen pasar, que no crean que, me hice la mamografía, me la puedo tomar en 2 años más, porque en 2 años más no va a pasar nada. Claro, claro, claro. Eso refuerza en el fondo la importancia que tiene el ser riguroso con el tiempo. Si uno se hace una mamografía un año y después se la repite 5 años después, el screening no sirve para nada. La única forma que ha demostrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama es haciéndola rigurosamente una vez al año. Porque así lo encontramos precozmente el cáncer. Si lo hacemos una vez en la vida y después la repetimos a los 5, a los 7, a los 8 años, no sirve mucho, no Y tiene mucho sentido. hay una edad en que una mujer, ahí Sandrita la vemos como se está comentando, conectando nuevamente, vamos a terminar contigo, Adir. ¿Hay alguna edad en que una mujer debería dejar de hacerse la mamografía? Mira, hoy en día la esperanza de vida es muy alta. Cada vez tenemos más pacientes que viven muchos años. Por lo tanto, como políticas públicas se recomienda hacerla hasta los 70, 75 años. Pero hoy en día las pacientes viven hasta incluso los 90 o 100 años. No hay una edad exacta en que uno diga, no, ¿sabes qué? No te hagas más la mamografía, puesto que el cáncer de mama aumenta con la edad. O sea, mientras más años tenemos, más probabilidades de cáncer tenemos. Por lo tanto, lo ideal es seguir haciendo la mamografía hasta que estemos, la verdad, en edades muy avanzadas y que ya en el fondo sea difícil acceder a un centro para hacérsela. Pero si no es así y si tenemos una esperanza de vida mayor a 5, mayor a 10 años, debemos seguir haciéndola. Sandrita, ¿te tenemos nuevamente? Sí, no sé qué pasó. Ya. Sí, el internet a veces juega malas pasadas. Tenemos muchas personas conectadas, entonces yo creo que a lo mejor tu internet está un poco más débil, pero que nos quedamos pendientes de tu historia justo cuando dijiste, cuando esto ya se está pasando, viene la segunda noticia. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que después de la operación todo era maravilloso, po. Sacamos el tumorcito, no me habían sacado mayor cantidad de la mama, estaba pero todo fascinante, hasta que me llaman nuevamente y me dicen, ¿sabes qué? La biopsia no es tan buena el tipo de célula, por lo tanto tenemos que pasar a otra etapa. ¿A cuál etapa? Bueno, hay que hacer quimioterapia y radioterapia. Y yo soy insulino dependiente. Yo llevo una enfermedad que tiene 45 años a cuesta, que la he cuidado este cuerpo porque traigo esta enfermedad y yo quiero vivir, ¿me entiendes tú? Entonces me presento ante un cáncer, a una quimio, con una diabetes insulino dependiente. Yo dije, Dios mío, hasta puede que sea esto ya el fin. ¿Por qué? Porque era diabética, era de alto riesgo, lo soy todavía, imagínate, imagínate ahora en pandemia. Bueno, y entonces comienza el entregar este cuerpo
el confiar en que nada más me iba a pasar cuando yo me había cuidado toda mi vida. Yo he sido muy cuidadosa de mí porque aprendí que el valor, lo principal, no es que sea uno, no, es que a través de uno vive el hijo, a través de uno puedes desarrollarte como profesional, ya porque te entregas al otro, pero eres tú y eres valioso, y tienes que entregar este cuerpo para que le pongan un químico. Entonces fue tal mi presión, mi dolor en ese momento, que yo dije, aquí esto tiene que ser que todo el universo, yo creo en el universo, en Dios, yo creo, que se pusieron de acuerdo con mi médico, con mi familia, estaba totalmente enredada mentalmente. ¿Para qué? Para eliminarme, fíjate tú. Porque yo con quimio diabética estaba lista para morir, que era lo que iba a pasarme, y horrible. O sea, iba a quedar destruida. Entonces empieza todo un cambio en mi mente. Pero fue en un momento crucial, en ese momento en que tú te despiertas en la noche llorando, 5 de la mañana te despiertas creyendo que todo está bien y no lo está, entonces lloras y solo lloras, todo el día tu mente está funcionando, y un día llego a la casa de noche y se había caído el poste de afuera, por lo tanto no había luz, no se podía calentar el departamento, no había absolutamente nada más que yo y la oscuridad. Sandrita, te me desconectaste de nuevo, me dejas siempre colgada en la mejor parte de la historia. Sí, nos dejó ahí atento. Vamos a hacer de nuevo, mientras volvemos a recuperar a Sandrita, vamos a hacer el enlace ahora contigo, Paola, porque por lo que yo alcanzo a detectar del testimonio de Sandrita, Porque Pau, vamos a sí, volver con Sandrita. Sandrita, te volví. Estás haciendo una costumbre que te va justo en lo mejor de la historia. Se cayó el poste, estabas tú a oscuras y... a oscura, en pleno invierno, sin poder poner una estufita que eran eléctrica, muerta de miedo por lo que venía, muerta de miedo. Entonces era la oscuridad de verdad y la oscuridad en mi mente, la oscuridad en todo. Y en ese momento yo sentí que toqué el piso y dije, ahí fue donde hizo clic mi mente. Y dijo, a ver, ya basta, esto le pasa a muchas personas, esto es un para qué, no es un por qué, es un para qué te lo dieron, qué vas a hacer con esto ya es tuyo, ¿ya? Y ahora que es tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de esto? Bueno, el llanto no terminó un poco ahí, porque el día que tuvieron que ir a ponerme el catéter, yo entregué mi cuerpo llorando, pero Mare, el pobre médico, me decía, por favor, deje de llorar. Y yo, a sollozo limpio llorando, porque me estaba entregando a algo que yo pensaba que iba a ser del terror. Que iba a ser del terror. No podía ver en ese momento que era mi sanación. Que en ese momento no es que me quisiera matar toda la fundación o el universo, no. Querían salvarme. Y yo no podía, entonces necesité ayuda externa, obviamente, amistades, familia y mi fe. Definitivamente mi fe, mis ganas de salir adelante que la había tenido de chiquitita por una diabetes que me enseñó a valorar, me enseñó a quererme. Y ahí partió la otra etapa, Euke. No nos adelantemos. Sí. Solamente te quiero decir que en el fondo que tu testimonio es un testimonio muy bonito, porque tú nos hablabas y desde la parte de esta de la profesora, que es una mujer muy estructurada,
que fue muy bueno porque fuiste siempre muy rigurosa con tu salud, muy rigurosa con tu cuidado, con los exámenes. Tenías en todo caso el antecedente de tu mamá que también había sido diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, dentro de toda esa estructura, y cuando tú veías que en el fondo tu panorama era negro por el hecho de ser insulino dependiente, en algún momento te entregaste y confiaste. Y eso Sí. es algo muy bonito, y aquí quiero hacer el enganche con Paola, porque no me cabe ninguna duda que recibir un diagnóstico oncológico o a lo mejor de una enfermedad crónica que pueda tener asociado un mal pronóstico debe ser un momento devastador no solamente para la persona, también para su familia, para su entorno. ¿Se puede hacer este clic? ¿Cómo se logra? Porque mm, yo si fuera, nunca he estado en el caso de tener una enfermedad crónica o una enfermedad grave. Me parece que a lo mejor en un principio a uno se le deben pasar muchas cosas por la cabeza, debe venir algo. Ahí se nos fue la Euke. Euke. Pacientes, por ejemplo, con cáncer, cuando tienen el diagnóstico, pasa. Bueno, yo creo que lo que está hablando la Euke, dale tú, Paulita. Ahí parece que ahí llegó Euke. ¿Me ¿Sí? perdí? ¿No? ¿Me perdí Sí, de algo? te perdiste de... Ahora estoy yo jugando al misterio, pero ¿me alcanzaste a escuchar? Sí, pero puedo organizar muy bien la idea tuya. En primer lugar, lo que escuchamos de parte de Sandra retrata muy bien lo que vive todo paciente, que es el alto nivel de angustia, el alto nivel de ansiedad por la incertidumbre, porque en el fondo es un cambio, pero total, de todas las dimensiones del ser humano enfermo y de la familia, ¿no? Ya no es la persona, la persona que cumplía su vida, su rutina diaria, en su ciclo de vida que lo pilló la enfermedad, todo cambia, todo disminuye en algunas capacidades. Entonces, es muy importante ver que este proceso de enfermedad vive una serie de pérdidas que yo siempre digo que es como un duelo, no es duelo de muerte, ¿no? Generalmente el cáncer se asocia, por eso que es tanta angustia, porque se asocia a la muerte, pero no es así. Ya el doctor nos habló y nos confirma que hay un porcentaje altísimo de pacientes que se curan, y sobre todo de cáncer de mama. Entonces, por eso estamos llamados a estos espacios de información y de educación. Entonces, esos cambios que va a ir viviendo, esas pérdidas que va a ir viviendo, pérdidas de autoestima, pérdidas de la autoimagen, ¿no es cierto? Pérdidas a veces también cognitivas, producto de algún u otro tratamiento, pérdidas sociales, pérdidas de capacidad, provocan en la persona enferma una suerte de duelo. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué se vive en el duelo, porque a la mayoría de todos los que yo creo que estamos en este foro, se nos ha fallecido alguna persona. Y hay que recordar qué es lo que vamos viviendo en ese proceso de dolor. ¿Qué se vive? Se vive pena, se vive rabia, se vive llanto, ¿no es cierto? Pero hay un proceso de ese ciclo de emociones que van y vienen, que yo le llamo carrusel emocional, que es lo que habitualmente vive el paciente oncológico. El paciente oncológico desde el día del inicio empieza a vivir distintas emociones que no son malas, y eso es lo que una de las cosas que yo siempre educo. El que el paciente quiera estar solo, el que el paciente tenga deseos de llorar, o no quiera hablar, o tenga rabia, o esté hostil, es parte de su proceso. Eso es sanatorio, porque eso es lo que lo va a llevar en un momento a la aceptación, que fue lo que Sandra muy bien fue comentando dentro de su discurso. Entonces, es muy importante hacer sentido que el paciente, inclusive la familia, viven las mismas emociones, pero en distintos momentos. Por eso que yo le pongo carrusel emocional, porque el carrusel va y viene, y ya vamos a ver que en un momento ya es tiempo de detenerse, ¿no es cierto? Que generalmente puede ser en cualquier momento del proceso. Algunos pacientes viven esta detención, esta aceptación muy rápidamente, pero algunos pacientes, posterior al alta, muy tiempo después, empieza el proceso de la aceptación. ¿Y qué pasa en el caso de la familia? Tú hablas de este carrusel de emociones, para la familia también debe ser un momento muy complejo, porque
uno como familiar, asumo que lo que quiere es tratar de respaldar, de dar ánimo, de apoyar, y muchas veces ese apoyo no necesariamente, el que estamos entregando nosotros no es necesariamente el que necesita nuestro familiar, porque tratamos de decirle, no, 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 es que no llores, no, todo va a salir bien, y a lo mejor lo único que necesitamos hacer es dar un abrazo, o solamente escuchar. Justamente. Es muy importante tu pregunta, porque es a veces una queja de parte del paciente que lo hace sentir más enfermo, que es el proceso de que el paciente, la familia está sobre la atención sobre el paciente. Es porque realmente es tanto el amor que no sabe cómo ayudar, ¿no? Pero es muy importante el escuchar, el silencio. Un poco lo mismo que estaba diciendo que debe de vivir el paciente, la familia es lo mismo, es ponerse, empatizar frente a su paciente, respetar los silencios, por ejemplo, respetar el paralenguaje, ¿no? Que el paciente se aleje, quiera, por ejemplo, bajar las cortinas de cierta manera, a veces en su habitación y quedar solo por hora, escuchar música o no escuchar, te está dando una información. Entonces es muy importante que la familia esté muy atenta a esos signos que está dando el paciente. Es muy importante siempre, siempre, el no exigir el pensamiento positivo. La familia muchas veces lo hace porque cree que es la forma de mantenerlo activo y de mantener que se olvide de la enfermedad. Pero justamente el pensamiento positivo exige al paciente algo que no puede, no es que no quiera, no puede, porque en su cabeza en estos momentos está, a pesar de que esté con el mejor médico, la mejor clínica, con un buen equipo, su vida cambió. Entonces, hay que empatizar que él está haciendo, en ese momento no se está sintiendo para nada el rol que vivía antes, se siente disminuido. Entonces, cuando tú como familia estás sobre él, más disminuido lo sientes. Entonces no tenemos que tratar de sobreproteger, sino que acompañar a nuestro familiar, a nuestro amigo durante todo el proceso. Es ser más receptor, tal vez. Euke, una pregunta. Cuéntanos, Badir. Es que hay algo que pasa también con las pacientes después de todo este proceso, que fue lo que nos llevó en el fondo a escribir el libro Ídola. Siempre yo te lo he comentado, que esto de escribir esto nació de la idea de las pacientes por el hecho de que experimentaban situaciones positivas respecto a su vida. Y eso le quería comentar a la Paola, que nunca lo hemos hablado directamente, porque existe también ese cambio de switch en cuanto a cómo uno enfrenta la vida, a preocuparse ahora de cosas que antes no le tomábamos tanto sentido y dejar de preocuparnos de cosas que antes sí le tomábamos mucho sentido y que finalmente como que no tenían tanta importancia. Una de las pacientes de estas del libro, que estimo muchísimo, ella a cada consulta llevaba escritos de ella como un poco agradeciendo, entre comillas, el que le haya dado esta enfermedad. Yo en un principio pensaba como que, chuta, esta cuestión está afectando mentalmente, y lo encontraba como de locos, ¿cómo vamos a poder agradecer haber tenido esto? Pero sin embargo esto se fue repitiendo y lo veo repetitivamente, que muchas veces incluso agradecen haber tenido esto porque les cambió la vida de una forma positiva. No sé qué... Me leíste un poco la mente, Badir, porque le iba a preguntar a Paola y también de ahí linkear con Sandrita. En este carrusel de emociones que pasa por la pena, por la rabia, la rabia, estamos mejor y volvemos a lo mejor al otro, llega un momento de lo que podríamos decir la aceptación, y cuando llega la aceptación es cuando en el fondo asumes que tienes que vivir con esto y tienes que seguir adelante e incorporas el cáncer o la enfermedad a tu vida en el día a día, ¿o no? En general, es lo que, como pusimos el de título del conversatorio de hoy, ¿no? Es cuando le das un espacio, y es lo que está diciendo Badir, es cuando le das un espacio a esta enfermedad y la ves como una oportunidad para el alma, ¿ya? El título de este conversatorio queda muy bien, porque la enfermedad claramente está en el cuerpo y para eso se encarga el médico, y tenemos a Badir que se encarga de la mama. Pero uno va viendo en este proceso muy hermoso de aceptación, que es cuando hay un sentido especial atrás de esta enfermedad, que se le da una oportunidad a ese despertar de conciencia de qué estoy haciendo en este momento. Lo que yo he observado mucho en estos últimos años desde la experiencia, ¿no?, es que el paciente este tiempo lo toma como un proceso interno, lo puede tomar como un proceso interno, en donde él puede descubrir
en qué estaba en este momento de la vida, ¿no? Y tomar un sentido y un propósito de la vida. Yo siempre digo que somos distintos, tenemos un cuerpo no solo físico, hay un cuerpo emocional, un cuerpo mental y el cuerpo espiritual, que es la esencia del ser humano, que es el que desde el momento de la concepción, ¿no es cierto? Ahí queda la diferenciación y lo que hace la diferencia entre el ser humano y un animal, que es el propósito, para qué yo voy a existir en esta vida, que es lo que me va a motivar en la vida. Especialmente en personas que han sufrido situaciones límites, como un cáncer, que es como lo que pudimos escuchar en el comentario de Sandra, hacen ese sentido en la situación límite. No solamente en un cáncer, en un accidente, en una situación compleja en la vida, es el momento en que hay un despertar de esa esencia, de esa espiritualidad, de ese contactarse con los recursos espirituales y que nos hacen hacer preguntas que en la vida agitada que llevábamos generalmente no nos damos el tiempo. Entonces, por eso que el paciente hace ese insight, ese sentido, ese clic, como tú dices, y saca respuestas quizás muy, muy profundas, ¿no es cierto?, de que gracias a esta enfermedad me di cuenta que no era feliz, o me di cuenta que la relación que llevaba no me llevaba por buen camino, o me di cuenta que no estoy dejando ni un legado. Entonces, es por eso que el paciente en general, y a esa es la llamada, de que tenemos el temor al cáncer, pero claramente también cuando ya estamos en él, busquémosle y cambiémosle otra cara, busquémosle la cara de la oportunidad, y es la cara del sentido de la vida. Y ahí pasamos del por qué al para qué. Y yo ahora quiero saber el para qué de Sandrita, que es la segunda parte de la historia. Sí, aquí viene la segunda parte. Yo me pregunté, no solo para qué, sino qué no había logrado antes del cáncer. Antes del cáncer, ¿qué aún estaba pendiente de mí? Desde cosas, digámoslo, más superficiales a cosas más profundas en la vida. Y yo te había comentado en otro momento que siempre estructurada de pie a cabeza, por lo tanto, el pelo siempre estaba de la misma manera, o sea, yo no me hacía Ordenado. porque tenía que estar muy bien, todo estaba bien, ordenadita. Y bueno, se acababa tu pelo, quedabas peladita, la ceja, bueno, y tantas cosas que le pasan a una. Y era la oportunidad de cambiar, era la oportunidad, el aprovechamiento de lo que la vida me podía dar, que yo, uy, si yo quiero ser rubia un día, ¿por qué no puedo? ¿Puedo ahora? Sí puedes. ¿Quiero ser hippie? ¿Puedes? Sí. Quiero ser una con turbante, un árabe, así los aros. Hoy día puedo, y siempre pude, no me atreví. Y esta oportunidad yo la tomé. Yo tuve 8 pelucas. A mí me regalaron una natural, que no hubiese podido comprarla, carísima, maravillosa, hermosa, era la de vuelta de mi pelo. Pero yo me compré, gracias a un kinesiólogo que me atendía los dolores, que era trans, él me dio el dato de donde vendían pelucas. Y yo fui y me compré las otras 7 que me faltaban y fui rubia, fui morena, fui rockera, esta que tenía el pelo con 2 colores, californiana, y me acordé. Y lo pasé bien porque detrás de cada peluca había un personaje y yo salía empoderada. ¿Ya? Eso me hizo súper bien. El maquillarme, nadie supo. Diego me enseñó a hacerme la ceja. Nadie notaba que no había una ceja. Y habían pintado los ojos. Diego es este kinesiólogo que también maravillosamente apareció en tu vida y que te hizo un cambio total. Él me ayudó porque él era trans. Definitivamente bailaba los viernes y me contaba su historia y me mostró el video de cómo se maquillaba y yo aprendí con él. Esa parte me ayudó y fue bien importante para mí. De hecho, todavía estamos en contacto. Y así aproveché la oportunidad para mi cambio de look. Total, todos los días era un personaje diferente.
tomé cuánto curso había, cursos que no había podido hacer, cursos de baile entretenido, bailé, pilates, tarot. ¿Qué más quería yo? Pensamiento positivo, meditación, aquietar la mente. Y empecé a maquillarme también, otro curso de maquillaje lo tomé en la FAL, pero además me apoyé mucho en la parte espiritual. Cada quimioterapia de las 18 que tuve, yo pedí ayuda a todos mis contactos. Mis más de 200 en WhatsApp, en Facebook, no tenía Instagram, y yo pedí que me envolvieran en una luz del color que yo en ese momento creía que necesitaba. No me importaba si iban a pedirle a la puerta a Dios o como se llamara, pero necesitaba esa energía positiva y yo sabía que eso me iba a ayudar. Entonces ya fueron 3 cosas las que fui ayudándome, con las cuales me aproveché. ¿Cómo así? Eso fue como lo principal. Y el trabajo, porque yo mi preu nunca lo dejé. El preuniversitario, que son todos los días, nunca paré las clases, salvo por miedo 2 veces, que fue una profesora amiga que me hizo las clases los días viernes, que recibía la quimio, y después me di cuenta que yo sí podía. Y otra vez donde mi diabetes se comportó un poco mal y me subió la glicemia a 600, lo cual es muy peligroso, y ahí una alumna tomó el mando, pero yo dirigía desde el sillón. Y fue hasta anecdótico, pero nunca dejé porque había un compromiso, esa era mi obra y yo jamás iba a dejarla. Entonces, pero ahí ¿quién estaba? Estaba de nuevo mis ganas de salir adelante, mis ganas de salir adelante. Estaba, obviamente que siempre estuvo la familia, pero yo salí adelante por mí, ¿ya? Porque necesitaba salir y seguir con lo que quería. Y me agarré de todo lo que podía y quería hacer en ese momento. Y eso Patrita, fue... Y eso quedó, hoy día seguimos jugando no con peluca, ahora con tu pelo normal, pero sigues jugando con los colores, estructurada no te encuentro nada, estamos maquilladas, eres muy buena moza. Moños acá, los aros, si a veces no quiero andar combinada, no lo ando. Si quiero andar con las uñas rojas, rojas serán y me dirán lo que quieran, los labios también. Da lo mismo, da lo mismo. Exactamente lo mismo. Me cuido mucho, pero porque es una decisión que toma uno. Qué bonito escuchar en tu testimonio, en el fondo, ese cambio, ese giro que se generó en ti, pero no en pos del resto, sino que en pos de ti. En el fondo puede sonar difícil y a lo mejor para algunos puede ser casi como esto de mirarle el lado positivo al cáncer, no significa eso, sino que en el fondo es cómo a partir de una situación extrema, que puede ser hoy día, por ejemplo, para muchos el tema del coronavirus, la pandemia, pueden ser otro tipo de enfermedades, en tu caso el tema del cáncer, cómo te replanteas, cómo sale esa Sandra a lo mejor que en algún momento estaba, pero estaba escondida. Y hoy día, en el fondo, a través de la enfermedad, a través del cáncer, afloró, floreció. Y sacó un importante aprendizaje de todo. Es una oportunidad. Así es un tremendo aprendizaje, es un darte un valor, es un quererte más, es que saber que el otro también está contigo, es verdad, y te necesita, pero eres tú la que te entregaron esta vida. ¿Para qué te la entregaron? ¿Ya? Para hacer algo, para proyectarte. Y no es egoísmo, al contrario, porque lo que tú haces es un ejemplo para el otro aprende de ti,
tú cuidas al otro, ¿cómo lo voy a cuidar estando enferma? Esos días que yo estaba tirada en un sillón donde no podía moverme, ¿cómo iba a cuidar a mi hijo? ¿Cómo iba a ayudar a mi mamá si le pasaba algo? No, pero ¿quiénes tenía que estar bien para eso? Era yo. Claro. Y así fue el cambio de switch, como te cuento, y las ganas de hacer cosas que no pararon nunca más. Paola, una pregunta. ¿Este cambio que suele hacer el paciente también es un cambio que después se puede ver reflejado en la familia? ¿La familia Totalmente. también cambia? Totalmente. Es una oportunidad que claramente se contagia, por así decir, se contagia a la familia y que a veces no es fácil porque cambia mucho, el paciente cambia y la familia tenía una estructura distinta de ver, ¿no? Un patrón que observaba, pero cuando ven que ese cambio hace feliz al paciente, ellos también van imitando. He visto con mucho gusto cómo funcionamientos familiares se han mejorado, pero a cabalidad, posterior a una enfermedad oncológica de uno de los miembros de la familia, y entonces no es que la cosa ya sea de color de rosa, pero claramente las situaciones que antes complicaban ya complican menos o no complican nada. Yo diría que podríamos decir que la enfermedad se puede ver como un camino a este cambio, la enfermedad oncológica. Y no solo oncológica, ¿no? En situaciones límite, enfermedades crónicas complejas también. No es que sean bienvenidas, sino que podríamos verlas y valorarlas como una pérdida de salud, pero que podríamos ver que es un camino a este reconocimiento y a esta realidad del cambio que queremos ser conscientes. Porque eso es lo importante, de que este cambio la persona lo hace en forma consciente, o sea, en despertar, que fue lo que claramente nos hace saber Sandra. Qué bonito el poder compartir todo lo que hemos conversado con tantas personas hoy día. Les quiero agradecer profundamente y personalmente también, Sandra, el que nos hayas abierto tu historia, que nos hayas permitido compartirlo con todas las personas con las que estamos reunidas hoy día de manera virtual. A ti, Paola, en el fondo, por enseñarnos cosas nuevas, lo mismo que a Badir. El tiempo pasa volando, yo me quedaría conversando con ustedes y me imagino que todas las personas que están con nosotros también durante mucho rato más, pero vamos a pasar a las preguntas. Por supuesto, como estamos en el mes de cáncer de mama, hay muchas preguntas que están enfocadas al cáncer de mama. Entonces, vamos a partir con María Elisa, que nos comenta que en su familia ha tenido dos tías paternas que han fallecido de cáncer y ahora tiene a su madre de 81 años con la misma enfermedad. ¿Qué probabilidades hay que como hijos desarrollen ellos cáncer? Eso es para ti, Badir, y para ti, Paola, a lo mejor sí la podemos ayudar, porque dice que como adulto mayor se pone más porfiado y a veces el estado anímico está muy bajo. Bueno, desde el punto de vista hereditario, ella nos pregunta por el riesgo de que desarrolle cáncer como hija de esta paciente de 81 años, ¿no es cierto? Sí. Ya, cuando uno tiene un familiar de primer grado con cáncer de mama, que en este caso sería su madre, el riesgo en esa familiar es del doble de la población general. Ahora, ese riesgo es el doble siempre y cuando esta paciente sea más joven la que le dio el cáncer. En general, el cáncer de mama que ocurre a edades tardías en la vida es del tipo de esporádico, del tipo del cáncer que da por los factores ambientales, por los factores hormonales, por el fumar, por el beber alcohol, por el consumir demasiada grasa, por ejemplo, o no hacer ejercicio. En el fondo hay una serie, el cáncer de mama tiene una serie de factores que predisponen a que las células se vayan dañando y con el acúmulo de este daño, finalmente al final de la vida de uno desarrolla algún tumor. Esto es lo que pasa cuando ocurre tardíamente en la vida. Sin embargo, hay cánceres de mama que ocurren tempranamente, especialmente antes de los 50 años y más aún antes de los 40. Esos tipos de cánceres son mucho más hereditarios que los que ocurren en forma más tardía porque el daño en los genes ya viene dado desde la infancia, desde que uno se formó como ser humano en el fondo. En esos casos, uno puede heredar alguna mutación genética que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer y ver cánceres a edades mucho más tempranas. También esos cánceres suelen ser mucho más agresivos. En el caso de ella, el riesgo debiese ser un poco más alto que el riesgo basal, puesto que tiene una familiar de primer grado
con este cáncer a los 80 años, entonces no debiese ser un riesgo muy aumentado. De todas maneras, la recomendación en ella va a ser prolija en los controles y desde los 40, mamografía e idealmente con ecografía mamaria anual. Paola, ¿qué le podemos algún consejo? Bueno, en realidad falta información, ¿no? Porque también me gustaría saber, por ejemplo, qué edad tiene la persona que lo cuida o quién escribe. Porque hay que ver, el comportamiento igual de un paciente mayor es distinto que un paciente más joven. Ya por la senescencia también hay cambios emocionales y mentales. Yo creo que habría que saber primero qué es lo que le está molestando, porque cuando también puede estar esta porfía, como dice, puede ser que está molesto, que está viviendo una emoción que no sabe expresar de otra manera, que lo hace a manera de llevar la contraria, quizás al cuidador principal, que me imagino que es el que hace la pregunta. Entonces, en primer lugar, creo que habría que apoyarse en saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando. Dependiendo del cáncer, hay distintas molestias. Imaginémonos un paciente con cáncer de cabeza y cuello, va a tener molestias respiratorias o secreciones, en fin. Entonces, es importante que yo creo que se apoye primero que nada con su médico, saber qué síntomas pueden estar molestando, ¿no es cierto? Y desde ahí también sería como muy interesante que lo evalúe un geriatra, quizás, porque deja muy claro que es un paciente mayor. Entonces faltaron datos, por ejemplo, en edad, ver el estado cognitivo de él antes, pero creo que sería un poco eso. Voy a aprovechar de hacer voy a pasar un mensaje, hacer un llamado. La importancia también de recurrir al geriatra. Las personas tendemos a creer que el geriatra atiende a las personas muy mayores y cuando ya no están bien mentalmente. Y eso es un tremendo error. El geriatra es un médico fundamental en la vida y el desarrollo de un adulto mayor. Y entiéndase adulto mayor, los que nos queremos seguir manteniendo jóvenes a partir de los 60, no a partir de los 80 ni los 90. No hay que visitar un geriatra en el fondo cuando el papá, la mamá o la abuela ya está demasiado mal. Ustedes de seguro me van a apoyar en ese comentario. Badir, vamos contigo ahora. El cáncer de mama es una enfermedad en su mayor porcentaje femenina, sin embargo, no es una enfermedad que esté ajena a los hombres. Así es, los hombres podemos tener cáncer de mama también. Cuando hay hombres con cáncer de mama en la familia, el riesgo hereditario es mucho mayor, puesto que es raro que a los hombres nos dé cáncer de mama, es muy poco frecuente, menos del 1% de los cánceres de mama son en hombres. Entonces tenemos que prender la ampolletita ahí y decir, chuta, hay un hombre en mi familia con cáncer de mama, existe la posibilidad de que pueda haber alguna mutación genética que podamos tenerlo otros hombres o las mujeres de la familia y tener un riesgo elevado de cáncer. Algo pasa también especial en los hombres cuando nos pasan estas enfermedades que solemos pensar que no nos va a dar, que no existe el cáncer de mama en hombres. Entonces esto está mal pensar eso. Cuando nosotros sentimos alguna lesión, alguna zona nodular en nuestras mamas, debemos consultar a tiempo. Los hombres somos más dejados, incluso mucho más dejados que las mujeres, y en ese sentido pensamos por desconocimiento de que es raro o que no existe el cáncer de mama en hombres, y lo vemos frecuentemente y cada vez más. Entonces, prender ahí también la ampollerita a los hombres de la familia de que esta enfermedad existe y que podemos diagnosticarla a tiempo cuando ellos se palpen. En los hombres no hay un método de screening como en la mujer de recomendar una mamografía anual desde los 40. Sin embargo, los hombres, lo importante es que se consulten a tiempo cuando sienten algo raro y que no dejen pasar meses o incluso años. La posibilidad de encontrar un cáncer de mama en un hombre, en general lo encontramos mucho más tardío que en las mujeres. El pronóstico, por lo tanto, es mucho peor, porque llegamos muy tarde, tenemos ya compromiso ganglionario y muchas veces metástasis a distancia cuando los estamos recién encontrando al momento del diagnóstico. Entonces, en el fondo la idea es que consulten cuando se sientan algo raro. David, y en ese sentido a lo mejor también los hombres podrían aprender a hacerse el autoexamen y a lo mejor cuando están, no sé, en la ducha, hacer una rutina, la autopalpación una vez al mes o a lo mejor cada 6 meses. Mira, siempre es bueno que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cómo es nuestro cuerpo normalmente, tanto en hombres, en mujeres, en lo que sea. Incluso en los hombres jóvenes es mucho más frecuente el cáncer testicular, por ejemplo.
Entonces es importante conocernos también y palparnos para ver si existe la presencia de alguna zona en algún testículo que pueda estar diferente, hay una zona que antes no estaba. Si nunca nos hemos tocado las mamas o cualquier zona de nuestro cuerpo, nunca vamos a saber. Mirarnos también, mirarnos la piel. Existen lunares que pueden aparecer de forma rápida, que puedan crecer, que nos puedan picar, por ejemplo, que puedan sangrar. Y los dejamos estar pensando que no es nada peligroso y cuando llegamos a un diagnóstico ya estamos demasiado tarde. Entonces, básicamente, más que recomendar como que todos los meses los hombres nos toquemos las mamas, yo creo que es conocernos en general nuestro cuerpo entero, mirarnos, evaluar si apareció algo raro, tocarnos también de vez en cuando. Siempre son conductas favorables el conocernos. Nos han llegado muchas preguntas relacionadas con la posibilidad de que el cáncer regrese. Una persona que ha tenido cáncer de mama o otro tipo de cáncer en general y ha logrado superarlo, ¿tiene un tiempo limitado? ¿Se puede dar de alta o siempre va a tener que controlarse? A ver, el control debe ser para toda mujer desde los 40 años prácticamente de por vida, tenga o no tenga alguna enfermedad. Una mujer que ha sobrevivido a un cáncer de mama, nosotros en general la damos de alta o la enviamos ya a su control rutinario habitual después del 10º año. O sea, esperamos 10 años para decir esta paciente está totalmente de alta y el riesgo suyo es el mismo de la población general. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea. Existen diferentes tipos de cáncer de mama, algunos que tienen una mayor probabilidad de recurrencia, algunos que tienen una mayor probabilidad de metástasis a distancia, metástasis a órganos diferentes. Entonces, poner a todos los tipos de cáncer en un mismo saco no es lo correcto. Hay que ver qué tipo de cáncer tuvo esa paciente para nosotros poder predecir, chuta, esta paciente tiene un tumor, por ejemplo, un tumor triple negativo a una edad temprana, tiene una mayor probabilidad de recurrencia en el corto plazo, en el año, en los 2 años siguientes. Sin embargo, después de los 2 años, ese tipo de tumor, si no volvió en esos 2 primeros años, la probabilidad de recurrencia cae notoriamente. En cambio, hay tumores que son luminales, que los llamamos cuando tienen receptores hormonales altamente positivos, que los 2 primeros años no suelen volver, pero pueden volver entre el año 2 y el 5. Entonces es diferente, cada paciente es diferente de acuerdo a su edad, a las características del tumor, a la etapa en que se diagnosticó, a cómo respondió a los tratamientos, cómo respondió a la quimioterapia, por ejemplo, hay tumores que se eliminan por completo a la quimioterapia y en ese caso la probabilidad de que vuelva es mucho menor que en aquellos que no han respondido completamente a la quimio. Entonces, son una serie de factores que debemos tener en cuenta para poder predecir cómo le va a ir a esa paciente en el futuro. Otra de las preguntas que se ha repetido bastante es el tema de la mamografía versus ecomamaria. ¿Es necesario hacerse las dos al mismo tiempo? ¿Cuándo se recomienda una? ¿Cuándo se recomienda la otra? ¿O cuándo se recomienda las dos al mismo tiempo? Ya, mira, en general la mamografía es el examen de screening de excelencia. Ese examen debemos hacerlo desde los 40 años una vez al año. Depende de las características de la mama, que en general la ecografía la recomendamos para las mamas densas. Mamas densas cuando tiene una gran cantidad de tejido glandular. Y la mamografía no tiene tanta utilidad en ese tipo de mama porque la mamografía se ve muy blanca, muy borrada en el fondo. No alcanza a pesquisar lesiones por la densidad propia de la mama. Entonces la ecografía viene a ser un examen complementario a la mamografía. Entonces, ¿cuándo recomendar ecografía? Cuando tenemos mamas densas, especialmente también en gente más joven. Las personas que son más jóvenes suelen tener mamas mucho más densas que las personas mayores. El tejido glandular mamario se va atrofiando con los años y la mama se va poniendo cada vez más adiposa, más grasa. Esa mama adiposa se ve mucho mejor en la mamografía que la mama densa. Por lo tanto, cuando tenemos mama densa, siempre es bueno ayudarnos con el examen ecográfico. Badir, Erika nos pregunta, o sea, nos comenta primero que ella perdió su mama izquierda debido al cáncer de mama y por voluntad de ella, en el fondo, y por prevención, se retiró también la mama derecha, se hizo la mastectomía de la mama derecha. Pregunta si al no tener sus 2 mamas sigue siendo necesario realizar una mamografía o una ecotomografía, o cómo
qué examen está indicado para ella. Claro, en el caso de las pacientes que tienen una mastectomía total bilateral, no tienen más tejido mamario. Se supone que se retiró el 96%, se supone, entre comillas, del tejido glandular. Siempre queda un 4% estimado de tejido mamario pegado a la piel. Por lo tanto, el seguimiento de esa paciente no es con mamografía. El seguimiento de esa paciente es con eco mamaria o eventualmente con resonancia. Las pacientes que han decidido voluntariamente hacerse una mastectomía de reducción de riesgo contralateral suelen ser aquellas pacientes que han pasado por un asesoramiento genético oncológico y en aquellas que se ha demostrado que tienen una mutación patogénica que incrementa el riesgo de cáncer. Si efectivamente esa paciente, por el riesgo que tiene, decidió hacerse esta cirugía de reducción de riesgo, el seguimiento es más con eco mamaria, que sería eco para visualizar prácticamente la piel, lo que queda en el fondo pegado a la piel, y o resonancia magnética de mamas, pero mamografía no debiese hacerse más mamografía porque no tiene tejido mamario debajo de la piel. Ahora que tú mencionas el tema del asesoramiento genético oncológico, preguntarte un poco cuándo es recomendado realizar ese examen y también linkearlo acá con una de las preguntas que nos llegó de Marcela, que te mandan muchos saludos, te conoce claramente, te mandan desde Valdivia, y que nos comenta que ella tuvo una experiencia diferente. También lo quiero enganchar como por el tema de que nosotros hablamos de que el cáncer de mama tiene una muy buena sobrevida cuando se detecta precozmente, pero también hay que entender que a veces a lo mejor eso no se va a dar. Ella nos comenta que se palpó un porotito en la mama, estaba in situ, sin ganglios comprometidos, pero su cáncer es genético y muy agresivo, así que con ella en este caso no corría mucho el tema de la detección precoz. ¿Qué pasa cuando el cáncer es genético? ¿Cómo se hace para la detección y control previo? Claro, cuando nosotros tenemos la sospecha de que un cáncer es genético, es hereditario, nosotros habitualmente le ofrecemos a la paciente este asesoramiento genético oncológico para poder determinar su riesgo real. Hay cánceres genéticos, o sea, que se producen por mutaciones en genes BRCA, que son los más conocidos, el BRCA1 y el BRCA2. Probablemente, Marcela, no recuerdo si tiene alguna mutación en alguno de estos genes o es en alguna mutación en algún otro gen. De acuerdo al gen que tenga mutado, es el riesgo que conlleva. No todos los genes tienen el mismo riesgo. Hay genes de alto riesgo, genes de mediano riesgo y genes de bajo riesgo. Por lo tanto, de acuerdo al gen que tenga mutado, la recomendación de cirugía de reducción de riesgo va a existir, o a lo mejor va a ser la recomendación hacer un screening mamográfico o resonancia magnética, o de diferentes métodos, o hacer una quimioprevención, por ejemplo, tomar una pastilla de tamoxifeno a diario para reducir el riesgo de que ese cáncer aparezca. Entonces, cada caso es muy diferente. Ahora, la pregunta específica fue cómo saber si es genético o no. Sí, por ejemplo, ¿cómo saber si es necesario que yo me someta a un estudio genético? ¿Tengo que cumplir como con ciertos parámetros? En general, las pacientes que se hacen un asesoramiento genético, nosotros les ayudamos a tomar esa decisión de hacerse o no un test genético. Un test genético es un examen de sangre o de saliva que en este minuto en la fundación lo mandamos a hacer a Estados Unidos, pero prontamente lo vamos a hacer también nosotros. Es un examen que necesitamos que la paciente cumpla ciertas características para poder ofrecérselo. Por ejemplo, que haya muchos cánceres asociados a un síndrome genético en esa familia. Supongamos que la mamá tuvo un cáncer de mama a los 45 años, tiene una tía materna que tuvo cáncer de ovario a los 40, tiene la abuela que falleció por un cáncer de mama a los 60, supongamos, estamos poniendo un caso como bien de libro, en que hay varios familiares de la misma línea, ya sea materna o paterna, que tienen cánceres relacionados entre sí. Cuando nosotros vemos a ese tipo de pacientes, les ofrecemos hacer un asesoramiento genético. Decimos, mira, tienes estos factores de riesgo, entonces en ese caso sería recomendable tomarte un estudio. Este es un estudio que es voluntario, la paciente debe decidir si quiere hacérselo o no, no es algo obligatorio, no es algo que nosotros le digamos, mira, hazte este estudio, sino que es algo que la paciente decide, porque hay muchas pacientes que no quieren saber si tienen un riesgo genético o no. En el fondo, llevar una carga de ser portador de un gen de alto riesgo no es menor. Muchas pacientes, efectivamente podemos prevenir cuando sabemos que lo tenemos,
pero hay muchas pacientes que psicológicamente se van a ver comprometidas al saber que tienen una mutación genética de alto riesgo y prefieren no saber. Está en todo su derecho el querer saber o no saber esta información. Entonces, finalmente, ¿quiénes deben hacerse el test? No hay ninguna que deba hacerse el test. Esta es una decisión que debe tomar el médico, en el fondo, con la paciente cuando la está asesorando genéticamente y la paciente comprende cuáles son los beneficios de saber y los riesgos de saber. Muy, muy, muy interesante y a tener en cuenta. Ahora voy a darle la palabra a Sandra y a Paola. Sandra, de hecho, Tamara te agradece mucho tu testimonio. Ella tiene 37 años y a los 33 tuvo cáncer cervicuterino tratado con radioquimioterapia. Ya lleva 3 años desde que terminó su tratamiento y está sana. Sin embargo, tiene miedo de que la enfermedad vuelva y vuelva peor. Ella pregunta si será normal a esta altura seguir con tanto miedo, no sabe cómo trabajar un poco este miedo y te pide a ti consejos, Sandra, y a Paola también. ¿Cómo se puede enfrentar esto? Mira, los miedos en general van y vienen. Yo comprendo muy bien que el miedo es algo que está como muy al lado de uno. Pero hay técnicas para superar los miedos. He tenido que aprender, no solo por enfermedad, también por mis alumnos que enfrentan cada año una prueba que para ellos es lo máximo, lo tremendo. Estos miedos los trabajamos desde la mente, a través de siempre tener claro de que uno puede mantenerse como encapsulados de este miedo, lejos de este miedo. Ocupa tu mente, trabájalo. Es un pensamiento que viene, pero no lo aceptes. Yo no lo acepto el miedo. Cuando viene el miedo y me colapsa, me hago hacia atrás y pienso, a ver, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué quiero para mí con esto? Entonces, yo le recomiendo de verdad que el trabajo está en la mente de uno, a través yo trabajo la imaginación, la visualización y la voluntad. Con las tres juntas formo una coraza contra el miedo y trabajo mi mente. También están todo lo que es los pensamientos positivos verbalizados. Soy una mujer sana. Soy una mujer sana y soy una mujer sana, y punto. Pero sé que comprendo muy bien el miedo. También yo quiero sumarme a decir que la paciente o la ex paciente debe considerar que el temor es súper normal. Hay que validar ese temor. Es generalmente en todo paciente oncológico, cuando viene el tiempo del control, que cada tantos meses, después una vez al año, cada 2 años, siempre previo al día del examen inclusive, y al control con el médico, el miedo se asoma, porque en el fondo recordar todo lo que viviste antes. Entonces validar ese temor, que es normal en ese proceso. Pero si es un miedo que paraliza, algo está pasando, algo que no se trabajó durante el tratamiento mismo, durante el proceso de la enfermedad. Entiendo que ella ya lleva un tiempo de tratada, entonces quizás algo quedó ahí enquistado del proceso, porque en el fondo es el miedo a la muerte, nuevamente que se aloja, que se conecta. Entonces hay que trabajar el miedo a la muerte. Si es algo, ahí es algo ginecológico, entonces también puede ser miedo a tener un contacto, quizás también sexual. Pasa mucho que algunos pacientes operados de cáncer ginecológico no se atreven a volver a su vida amorosa, producto de temor de que no te van a encontrar como eras antes, o de temor de dolor inclusive, y la pareja entra en lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver ese temor, ¿a qué conlleva? En primer lugar, entonces, verlo como normal. Es normal que el temor esté, pero buscarle el sentido a ese temor, abrir un poco, miedo a qué realmente lo estoy teniendo. Quiero agradecerles a los tres. Como habíamos dicho hace ya un rato, el tiempo se nos pasó volando, y me gustaría pedirles a los tres que cerraran, que nos dieran un consejo a todas las personas que participaron hoy día de este conversatorio, unas palabras de cierre.
qué es lo que no podemos olvidar, qué es lo que debemos hacer. Y por otro lado, también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy y que también nos mandaron tantas preguntas que quedaron sin resolver. Como les decía en un principio, vamos a hacer todo lo posible para poder responderlas de manera interna, así que no crean que no los tomamos en cuenta, al contrario, vamos a estar muy pendientes de eso. Partamos con Sandrita. Sandrita, danos unas palabras al cierre. Sí, primero que nada es agradecer la invitación, ¿no? Es maravilloso esto que hacen ustedes. Para todos los que están viendo, las mujeres principalmente, detectarse a tiempo es algo que vamos a repetir todos, yo creo. El verse a uno mismo, quererse a uno mismo, darse el valor que uno merece. ¿Ya? Y cada vez que se te olvide, que te veas corriendo y que te veas haciendo cosas por todos los demás y no por ti, mírate al espejo inmediatamente y mírate ahí. Ella es la que te necesita hoy día. Y eso principalmente. Qué potente, muchísimas gracias. Un tremendo consejo, Sandra. Badir. Gracias primero por la invitación, Euke, y a todo el equipo de la Fundación por armar estos espacios de conversación. Yo creo que son súper útiles para todos nosotros, en especial para las pacientes, para sus parejas y sus familias, que comprendan también que todos somos parte de este escenario de la paciente con cáncer. Somos todos, en el fondo, partícipes de ello. Por eso, estimular también a los hombres de la familia a que apoyen a sus mujeres en el sentido de que les recuerden, te hiciste la mamografía, ser catetes también nosotros, para que las mujeres de nuestra familia, nuestras madres, nuestras señoras, nuestras hermanas, nuestras hijas, cumplan con sus exámenes de rigor y sean ordenadas en hacerse los exámenes anuales, porque la mamografía salva vidas finalmente, no tenemos que olvidar. Y hoy en tiempos de pandemia ya están dadas las condiciones para que podamos retomar nuestra vida, nuestro cuidado, decirle en el fondo a las pacientes que tomen todas las medidas de resguardo, vayan con la mascarilla, con guantes, si necesitan, con alcohol gel en el bolso, en la cartera, para estar constantemente y tocar la menos cantidad de superficies posibles para evitar el riesgo de contagio, pero no dejen pasar el tiempo si tienen algo palpable, si han notado algo raro, porque este tiempo puede ser vital para su pronóstico si es que esto fuera a ser algo malo. Entonces, Haciendo un resumen y complementando un poco, autoexamen a partir de los 20 años, no como herramienta de detección precoz, sino que de autoconocimiento de nuestro cuerpo y para estar atente ante cualquier cambio. Mamografía. Desde los 40. Todos los años. Todos los años. Mamografía anual desde los 40 todos los años, ecografía en caso de mamas densas, pacientes con antecedentes familiares directos de primer grado de cáncer de mama, empezar 10 años antes el chequeo. Si a la mamá, por ejemplo, le dio un cáncer de mama a los 42 años, la hija de esa paciente debe partir a los 32 con mamo y eco anual. ¿Ya? Perfecto. Y lo otro, acudir al doctor, acudir a los especialistas, preguntar, no normalizar cambios. Es mucho mejor de repente, yo digo, pasar por exagerada que pasar por despreocupada. Y lo otro también, a informarse. Recuerden lo que les comentamos al principio, por ley tienen derecho a media jornada durante el año para sus exámenes preventivos. Pregunten en sus consultorios, hay mamografías gratuitas, y si no, pregunten en sus comunas. Nosotros como fundación recorremos todo Chile durante el año realizando mamografías gratuitas, en especial para mujeres vulnerables y sectores más rurales. Ocupar esas mamografías, que no se nos pierdan. Sabes que en general de las mamografías que se contratan en el servicio público se ocupan como el 60%, o sea, hay un 40% de mamografías que las pacientes no van a hacérselas. Tirón de orejas para todas ellas que no van a hacérselas. Hay que ir a hacerse los exámenes, sobre todo si lo tenemos a mano y están costeados ya por el consultorio. Entonces, aprovechar esas instancias, consultar precozmente, esos son como los mensajes de hoy. Y a perder el miedo. Eso. La detección precoz. Salva vidas, eso. Exactamente. Paola, contigo. Bueno, agradecer a todos los oyentes y agradecer también las cantidad de preguntas, que me quedé de verdad muy admirada por las preguntas.
la necesidad, veo ahí, de la educación de parte de todos nosotros, ¿no es cierto? Si bien tener en cuenta que si bien la enfermedad no es bienvenida, si la tienen o la van a tener, ver que también puede ser valorada como un cambio, como un crecimiento espiritual, ¿no? Puede ser un camino. Creo que es importante estar pendiente de nuestro cuerpo, de nuestro autocuidado, que es una tarea que debemos hacer por nosotros, para nosotros, pero también por los demás. Y no olvidar que no solamente es el médico el encargado de apoyar en este proceso de la enfermedad, no olvidarse que hay un equipo atrás, que son un equipo multidisciplinario, donde está el psicólogo, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, en la Fundación Arturo López Pérez, la unidad de medicina integrativa, que va a ser un apoyo físico, emocional, psicológico y espiritual, que va a venir en bien a más de todo lo médico que se está haciendo. Atrevernos a pedir ayuda, eso A no es pedir, malo, así siempre es. va a ser bueno. Así es. Paola, Badir, Sandrita, de verdad les quiero agradecer muchísimo el que nos hayan acompañado hoy en este primer conversatorio virtual, así como también quiero agradecer a las más de 250 personas que se juntaron, que nos abrieron espacios de su casa, de sus trabajos o donde estuvieran conectados para conversar de este importante tema. Qué bien nos ha hecho la pandemia en este sentido, en términos de que la tecnología se ha transformado en una herramienta para conectarnos, para volver a reunirnos de manera segura. Qué bien nos hace conversar también. Con eso me gustaría cerrar. Vamos a seguir sin duda generando estos espacios de conversación y educación. Prontamente seguramente vamos a estar con uno especial sobre cáncer de mama y les vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales y esperamos volver a contar con todos, con la participación de todos ustedes. Cuídense mucho, gracias infinitas nuevamente. Sandrita, un abrazo a tu hijo, que es nuestro apoyo también en las conexiones. Gracias infinitas nuevamente por habernos abierto tu corazón y habernos permitido compartir tu historia. Que tengan todos un lindo término de semana y a seguir cuidándose, a disfrutar de lo simple y en especial de la familia. Y a preocuparse de uno, hacerse un cariñito todos los días. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.